Dios los bendiga. Les habla su pastor y amigo José Luis Valencia, por la gracia de Dios, misionero nacional del sur de Cali. Quiero saludar a la séptima de Armenia, a todos ustedes de una forma muy especial y por supuesto a nuestro pastor, al hermano Anderson, y le agradezco por la invitación que me hace estar con ustedes hoy para transmitirles un mensaje con respecto a una propuesta que es muy importante tener dentro del servicio a Dios y de nuestro liderazgo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La Ley 2080. Es una de las claves para alcanzar resultados y el éxito en cuanto a las prioridades. Hoy vamos a hablar un poquito de prioridades porque en este tiempo que estamos confinados hemos notado que nuestras actividades han cambiado muchas de nuestras dinámicas, nos ha tocado acostumbrarnos a otros espacios, ha cambiado la forma de comunicarnos, ha cambiado la forma en la cual estamos trabajando y sobre todo también en la forma en que le servimos al Señor. Antes de entrar al tema, quiero contarles algunas experiencias que hemos tenido acá en la obra misionera del sur de Cali, ya que estas experiencias que hemos tenido posiblemente les pueden servir a ustedes también. Y hemos analizado que durante estos 4 meses ya que llevamos confinados, lo primero que hicimos como iglesia fue concientizarnos que este nuevo cambio, esta nueva etapa que estamos viviendo, no iba a ser fácil y que iba a tener un periodo bastante prolongado. Por eso tomamos la iniciativa desde un principio de reorganizarnos. Convocamos a todos los comités para que ellos hicieran un diagnóstico de su población, es decir, que identificaran a todos su grupo de trabajo, la población que ellos estaban dirigiendo, a los de escuela dominical, que tuvieran un censo con los niños, a los que trabajan con evangelismo, con los amigos, las damas, los hogares, y así sucesivamente. Identificamos toda la población y empezamos a organizar un nuevo plan o una nueva estrategia virtual, donde ese diagnóstico nos arrojó algunos temas importantes para este tiempo y nos unimos también un grupo interdisciplinario en muchas áreas, como en la parte de la salud, como médicos, psicólogos, clínicos, sociólogos, algunos hermanos que hacen parte de aquí de la obra misionera. Y ellos nos hicieron una propuesta de algunos temas que iban a servir como soporte para mitigar un poquito la angustia y todas las dificultades que se ha dado debido a esta situación. Ustedes saben que la convivencia agudizó y potencializó mucho los problemas que ya estaban de base, problemas intrafamiliares, formas de comunicación, las relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos. Entonces, elaboramos unos temas para orientar frente a todas esas reacciones que se están dando todavía en muchas áreas. Fue así como esto nos llevó entonces a identificar dónde estaban las necesidades, los problemas, y esto ha sido maravilloso, estimados hermanos, porque no solamente ha mitigado el dolor, la angustia y la incertidumbre, sino que también le hemos dado herramientas a los hermanos para que ellos puedan salir adelante en medio de esta crisis que no ha sido fácil. También esto ha traído la presencia de muchos amigos, familiares de los hermanos, que les ha parecido interesante la propuesta de los temas. Y entre los líderes hemos estado muy cerca, trabajando, hablándoles mucho de fe, de esperanza, de liderazgo, de servicio a Dios. Yo por eso los felicito, porque esta propuesta que hace el pastor Anderson frente a este tema de liderazgo es importante aún en este tiempo. Quiero compartirles un pequeño pensamiento, ya que este tema para mí ha sido muy fascinante, me identifico, lo practico mucho y espero que también sea de gran ayuda para su vida, para su ministerio y su liderazgo. En el Evangelio según San Marcos capítulo 14 y el verso 32, dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de la enseñanza. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que me das de comunicar tu palabra. Ayúdame, Señor, dame la inspiración, dame el denuedo, dame la capacidad para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces quiero hablarles en este momento acerca de un principio matemático, también tiene que ver un poquito con la física. Son teorías que se descubrieron hace muchos años y que se han venido implementando en muchos procesos administrativos, pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta que aplica, y de hecho Jesús fue uno de los grandes protagonistas de esta ley. Uno ve cómo él optimizaba el tiempo, tenía una capacidad de liderazgo y también de cómo poder sortear todas las situaciones debido a que aplicaba correctamente esta ley que vamos a hablar en este momento. Esta ley fue inventada por un matemático físico llamado Wilfrido Pareto. ¿Sí? Wilfrido Pareto, algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Y este hombre, Wilfrido Pareto, él después de hacer prueba, ensayos y también obviamente errores, descubrió que había una fórmula que podía aplicarse tanto al talento humano como a las instituciones para optimizar no solamente los recursos, sino también el tiempo y tener mayor éxito en cuanto a la eficacia. Por eso me parece muy pertinente hablar de esto, porque en este tiempo estamos viendo que todo se va a acelerar y este confinamiento, esta situación de pandemia ha acelerado el mundo. Y no solamente lo ha acelerado, sino que lo está encaminando a tener dependencias tecnológicas, donde el tiempo en este momento es uno de los mayores recursos. Hay que optimizarlo. Entonces las prioridades serán importantes y determinantes en este tiempo. Y una persona que aspire a servirle al Señor tiene que tener muy claro este concepto para poderlo aplicar. Bueno, ¿de qué se trata esta ley 2080? Esta ley 2080, este hombre Wilfrido consideró que el 20% de su esfuerzo, de sus recursos, de su tiempo, de su atención frente a algo, sea a un talento humano o frente al tiempo, frente a la institución, en este caso la iglesia o la empresa a lo que usted le dedique tiempo, el 20% le va a generar el 80% de los resultados. Repito, el 20% de lo que usted dedique, sea su tiempo, su dinero, sus recursos, su atención, todo lo que usted pueda entregarle a esa, sea al talento humano, a una institución, el 20% le va a dar resultado o a generar el 80% de los resultados. Por ejemplo, el 20% de su tiempo puede producir el 80% de los resultados. El 20% de la gente ocupa el 80% de nuestro tiempo. El 20%, por ejemplo, en temas de productos, el 20% de los productos rinde el 80% de las ganancias. Si hablamos de la lectura, el tiempo que usted dedique en la lectura, el 20% de los libros que usted tiene, realmente el 20% del contenido de esos libros usted de pronto utiliza constantemente. Si es en el trabajo, el 20% del trabajo aporta
el 80% de la satisfacción personal. Si hablamos de un discurso, el 20% de la presentación de un discurso produce el 80% del impacto del auditorio. Y el 20%, hablando de la parte financiera, de las donaciones, el 20% de la gente dará el 80% del dinero total de todo. Y si hablamos del liderazgo, el 20% de las personas harán el 80% de las decisiones o se involucran en la iglesia, en los ministerios y en lo que es el servicio a Dios. Y si hablamos de la comida, el 20% de la gente comerá el 80% de los alimentos que hay en el mercado. Estas estadísticas son reales y también son muy aplicables a lo que es el servicio a Dios. A mí me llama mucho la atención que esta ley la aplicaba mucho nuestro Señor Jesucristo. Si usted analiza, el Señor cuando empezó su ministerio, su vida pública en cuanto al servicio, Él llamó a 12 discípulos, ¿sí? A cada uno los fue llamando, se les fue acercando, se les fue llamando, y cuando tenía ya a estos 12 discípulos, empezó a darles instrucciones, pero llegaba un momento donde Él, cuando tenía misiones especiales o quería enseñar algo para que ese mensaje o esa experiencia se reproduciera, siempre llamaba a los tres principales. Llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Si usted analiza proporcionalmente o hace la operación, más o menos el 20% de 12 son 3, ¿sí? El 20% de 12 viene siendo, a ver, 2.4, si redondeamos, estamos hablando de 3, ¿sí? Estamos hablando de 3 personas. En este caso, estos 3 hombres eran los que siempre estaban cerca de Jesús, cerca de las decisiones más trascendentales. Jesús siempre estaba cerca de ellos y los llamaba siempre aparte para esos momentos especiales. Lo podemos notar en la transfiguración, cuando Él se transfiguró delante de ellos, estaban precisamente estos 3. En el texto que acabamos de leer, era cuando Él estaba en Getsemaní, a punto de ser crucificado. También estaba en un momento de angustia, de dolor, y también se los llevó aparte. Y usted analiza que en muchos pasajes y en muchas experiencias, esos 3 siempre estaban cerca. ¿Por qué? Porque después de que Jesús muere y resucita, Él se les presenta a ellos y les da testimonio de la resurrección. Pero de en adelante analizamos que el liderazgo lo tomaron estos 3 hombres: Pedro, Jacobo y Juan. En el primer concilio que fue allí en Jerusalén, en Hechos capítulo 15 en adelante, ahí vemos la participación de esos mismos 3, cómo su jerarquía, cómo su autoridad, cómo su formación era muy diferente a la del resto del grupo. Y esto que arroja o que da a entender que Jesús le dedicó más tiempo a estas personas para que fueran los líderes potenciales, para replicar y de pronto direccionar siempre la información. Por eso es importante entender que esta ley 2080 será importantísima en nuestras vidas. Si usted quiere tener éxito, si usted quiere tener resultados en su liderazgo, en su ministerio, en el servicio al Señor, empiece a aplicar esta técnica a todo lo que usted hace. Por ejemplo, dedíquele de su vida, de su tiempo, un 20% a la lectura bíblica. ¿Sí? A veces usted y yo de pronto quizás no estamos leyendo la Biblia lo suficientemente, pero saquemos un promedio de cuántas horas tú pasas consciente de que te levantas hasta que te acuestas, y saca el porcentaje. El 20% de mi tiempo lo voy a dedicar, por ejemplo, a la lectura y a la oración. Ese 20% que usted dedica a la lectura, a la oración,
le va a generar resultados de un 80% de efectividad frente a la oración y frente a la lectura. Usted, si dice, bueno, quiero dedicar un 20% a mi familia, va a ver que ese 20% va a representar ese 80% de resultados. El tiempo que le dedica a su esposa, el tiempo que le dedica a sus hijos, el tiempo que le dedica a su familia. Ese 20% que sea presencial, que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo donde usted esté entregado conscientemente de donde está, eso le va a generar entonces resultados maravillosos. ¿Por qué no estás viendo resultados? Porque no estás aplicando realmente tu fuerza, tu esfuerzo a lo que realmente tienes que hacer. Estás gastando o perdiendo el tiempo en trivialidades, cosas que realmente no te van a dar resultados. A veces pasamos más tiempo entretenidos, y más en este tiempo donde los entretenimientos son más fuertes a través de redes sociales, a través de videojuegos y tantas cosas que están llegando para nuestra distracción. Y usted a veces se la pasa durante el día sin planificar, sin planear, y se da cuenta cómo el tiempo se va yendo, y cuando menos piensa, usted se ha vuelto un procrastinador, es decir, de dejar las cosas pendientes, aplazadas, y nunca las termina. Eso afecta el carácter, afecta nuestro liderazgo, porque el aplazar nuestras metas, nuestros sueños y el propósito que Dios tiene con nosotros, llega un momento en que el tiempo ya no nos va a alcanzar y llega la frustración. Por eso la palabra del Señor dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Es importante que no es solamente trabajar duro frente a algo. Usted dice, no, yo no soy tanto de priorizar cosas, a mí me gusta trabajar duro. Pero mire, el hecho de trabajar duro no garantiza el éxito o los resultados, sino que hay que trabajar inteligentemente. Por ejemplo, si usted está liderando una directiva o hace parte de un equipo, dedíquele tiempo a ese 20% que usted ve de su grupo, que son bien entendidos, que son personas que tienen una formación espiritual interesante, que son personas que tienen una proyección, una vocación. Dedíquese a esos líderes y va a ver que ese 20% va a darle resultado o va a impactar ese 80% del resto del grupo. Por eso uno tiene que identificar quiénes son esos líderes potenciales dentro de la iglesia y analice. Yo quiero que usted haga un ejercicio. Dese cuenta que esto en la iglesia se da muy frecuentemente. Cuando usted hace un inventario así panorámico, cuando teníamos la posibilidad de salir a evangelizar, decían: campaña evangelística este domingo en la tarde. Un ejemplo, 2 de la tarde, campaña evangelística. Si la congregación de allí, de ustedes, es un ejemplo de 200 hermanos, ¿cuál sería el 20% de 200? Estamos hablando de 40 personas. Y usted analiza que esa campaña así le hayan metido publicidad y que venga el predicador de renombre y músicos. Uno siempre ve los 40 hermanos, ¿sí? Los 40 hermanitos dentro de los líderes, los músicos y los hermanos que apoyan. Siempre ve los 40 hermanos. Usted no ve más gente, no los ve. Convocatoria: vamos a ayunar, un ayuno masivo, y usted ve siempre los mismos. Que vamos a hacer votos para hacer una compra en la iglesia. Usted ve una lista larga, pero al final los que hicieron su aporte son ese 20%, ¿sí? En las finanzas de la iglesia uno analiza eso, los diezmos. Uno pensaría que al ver mucha gente, todo el mundo diezma, y la gente a veces hace cuenta y dice: uy, aquí todo el mundo si da el diezmo, entonces esta iglesia es próspera. Pero no, uno analiza que a veces solamente un 20% es el que es fiel y constante. Puede ser que los demás en algún momento ocasionalmente dan el diezmo, pero usted nota que la fidelidad siempre se marca
hay una base, hay un promedio casi siempre de un 20% que genera el 80% de los resultados. Y esto, cuando uno analiza en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro entorno, es muy diciente. Por eso uno tiene que dedicar solamente ese 20% a algo y usted verá los resultados. A veces hay un dicho popular que dice que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces queremos ocuparnos en muchas cosas y atender todos los compromisos, pero esto nos desgasta más. Hay una forma inteligente de trabajar y es esta: identificar ese 20% de nuestra vida, del talento humano, de las personas, todo lo que esté a nuestro favor, a nuestra disposición, perdón. Ese 20% dediquémosle tiempo, invirtámosle dinero, invirtámosle nuestro afecto, nuestra atención, y vamos a ver los resultados. Termino diciéndoles que cuando uno empieza a tener esas prioridades en la vida, el trabajo es más fácil, el trabajo es más efectivo. Por eso en este tiempo quiero decirte, estimado hermano, que tenemos que aprender a aplicar esta ley a todo. Organicémonos. A veces tú dices, no tengo tiempo. Mira, muchas personas decían esto, que no tenían tiempo para ir a la iglesia, que no tenían tiempo de estar con la familia, que no tenían tiempo de hacer muchas cosas. Y ahora, este confinamiento les ha enseñado que sí estaba el tiempo, sí lo podías tener, pero tus prioridades eran diferentes. Por eso, qué bueno entender en este momento, en esta noche, o cuando estés mirando este video, que es importante priorizar en la vida. Yo te hago una pregunta: ¿estás manejando tus prioridades correctamente? ¿Estás dedicándole tiempo a lo que es realmente fundamental? ¿Estás trabajando con las personas idóneas? ¿Estás haciendo un esfuerzo de tu tiempo, de tu dinero, de todas tus capacidades intelectuales a algo? Solamente ese 20%, si lo haces bien, correctamente, vas a ver los resultados. Jesús se concentró con 3, esos 3 potencializaron el resto del grupo, y todos ellos, este grupo de 12 discípulos, fueron testigos y fueron discípulos que pudieron discipular a otros. Y hoy hay millones de personas que replican este conocimiento de Jesucristo el Señor. Así que quiero terminar haciendo una oración por ti, diciéndole a Dios que te ayude, que este año, que aunque se proyectaba ser el año de la visión 2020, bueno, quiero decirte que esta es la visión 2020. Esta es la realidad de las cosas. Muchas vanidades de la vida se han caído, nos hemos dado cuenta de lo que es lo esencial, y por eso en este tiempo hay algo que es importante que tú y yo practiquemos, y es tener las prioridades claras en nuestras vidas. Dile al Señor en este momento que te ayude a tener tus prioridades claras, y que tú no quieres perder más el tiempo. El tiempo en este momento es nuestro mayor recurso, y por eso Dios quiere que optimicemos nuestro tiempo. Oremos juntos. Señor, te doy gracias en este momento por esta gran oportunidad, y nos has inquietado, Señor, también a tener un recurso importante de nuestro liderazgo dentro de nuestro servicio, y son las prioridades. Señor, queremos tener claras nuestras prioridades en ti, en el talento humano, en nuestro dinero, en nuestras familias, en nuestro entorno, Señor. Queremos aplicarlo, Señor, y dedicarle ese tiempo necesario, porque sabemos que vamos a ver los resultados. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y ser fieles para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Bueno.